Por unos cuantos minutos quiero recorrer los primeros versículos de Hechos capítulo 6, de los versículos 1 al 7, para entablar y así lanzarnos a lo que quiero compartir con usted en esta noche. Rápidamente, en primer lugar, al pensar acerca del texto, lo que es el libro de los Hechos, es el patrón o el modelo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia, como un patrón, como un modelo para nosotros saber de cómo vivir esta vida evangélica, esta vida cristiana. El libro de los Hechos es más que un libro histórico. Es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo a la iglesia como un movimiento del Espíritu Santo que es usado por Dios para proclamar las obras del Cristo resucitado a través del poder del Espíritu Santo. O sea, el libro de los Hechos es dado por Dios para la iglesia, para que usted y yo tengamos un ejemplo que seguir, para inspirarnos, para alentarnos, para vivir para la gloria de Dios. Piénsalo por un momento. Cuando pensamos acerca de lo que Dios hace en estos 28 capítulos, lo que sobresale y resalta en todos estos 28 capítulos es la obra especial de Dios, el Espíritu Santo. Si quieres ver qué es un mover del Espíritu Santo, lee los 28 capítulos del libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo que juega el rol más importante en este libro. En el primer versículo, versículo 1, aprendemos algo acerca de dolores de crecimiento. Dice el versículo 1: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Miremos claramente cómo el Espíritu Santo está obrando ahora en este texto. Y eso es de que estas viudas que hablaban en griego estaban en necesidad, y los judíos que hablaban arameico, no hebreo pero arameico, había un conflicto entre ellos, y a medida de este conflicto surgía la posibilidad de que una división de la iglesia se llevaría a cabo. O sea, los judíos que hablaban arameico veían a los helenistas, a los judíos que hablaban en griego, como alguien de segunda clase. Había entonces aquí algo que se está presentando como la posibilidad de una división en el pueblo de Dios. Escucha con claridad. Satanás es el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia, y él busca formas y maneras como poner el alto de la obra de Dios. El principio o la meta primordial de Satanás en atacar la iglesia es buscar la forma en cómo darle un alto o prevenir que el perdido tenga acceso al evangelio de Jesús. Cuando una iglesia es herida, lastimada o dividida, eso entonces resulta en aquellos que posiblemente podían haber escuchado el evangelio, ahora no ha llegado a ellos porque hay conflicto dentro del pueblo de Dios. Pero Dios le da sabiduría a los apóstoles, y ellos responden concerniente a la necesidad. En el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron, los 12 apóstoles. Note cómo dice los 12. Se refiere a los 12 apóstoles, 11 originales y uno que fue agregado en Hechos capítulo 1. Dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. No es conveniente. No es conveniente para ustedes que el pastor esté involucrado y ocupado en tantas otras cosas en la iglesia local, cuando el llamado primordial del pastor es la oración y la palabra de Dios para alimentar al rebaño del Señor. No está en el mejor interés del pueblo de que esto suceda. Hay que guardar una prioridad apostólica operando siempre en el rebaño del Señor. Y cuando esa orden espiritual es guardada, todos beneficiamos de ello. No es de que el pastor está acá arriba y él no es humilde para humillarse y encargarse de la cunería, o de dar la bienvenida en la puerta, o de encargarse de la estación. No, el pastor es un siervo por el hecho en cómo Dios lo armó. Él es llamado para servir. Pero el pastor en la iglesia local entiende, y una de las cosas que yo tanto aprecio de este pastor es de que él ha modelado esta prioridad apostólica.
Él ha entendido en cómo capacitar la iglesia, liderarla, desarrollarla, cómo Dios lo ha usado a través del país o en otros países, cómo ha impactado mi vida personal. Y lo importante de ello es de asegurarnos de que las prioridades conforme al libro de los Hechos son guardados en la iglesia local. La solución sabia de los 12 lo comparten con el pueblo. Mira el versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hay varias calificaciones de liderazgo espiritual. Aquí tenemos al doctor que nos puede enseñar acerca del liderazgo, pero algo sencillamente que quiero resaltar aquí de este versículo dice que tenían buena reputación. O sea, ya habían sido ya los líderes, el liderazgo había hecho la tarea y conocían quién estaba entre sus medios. En segundo lugar, lleno del Espíritu Santo. Es importante para todo creyente en la iglesia local vivir una vida continua llena del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo en su relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, no es algo que se mantiene automáticamente operando o obrando en la vida del creyente. El creyente tiene su autorresponsabilidad de guardarse y mantenerse en la intimidad, en el lugar secreto, en la recámara de oración, en un lugar donde el individuo, él asume el rol de crecimiento espiritual y se mantiene lleno del Espíritu Santo. Y es interesante que cuando el Señor busca a llamar a alguien, a usar a alguien para ponerlo en un lugar de responsabilidad, Él sabe a quién encontrar, porque ella ha mantenido una vida de intimidad en el lugar secreto, en la presencia del Señor. Uno no puede depender solamente del púlpito el domingo por la mañana o en ciertas reuniones tan importantes como las son. Lo importante es entender de que así como el pez no puede vivir sin el agua, el mar, el agua, el río, el creyente no puede vivir sin respirar el aire del cielo, la presencia del Señor Jesucristo en la intimidad con el Señor. Reputación buena, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa sabiduría que viene en el practicar la presencia de Dios, andando y caminando con el Señor. Uno puede identificarse como creyente, pero si usted no está siguiendo al Señor Jesús, usted no es creyente. Un creyente sigue al maestro de Galilea y uno no puede permanecer. Escuche muy bien lo que voy a decir. Cuando uno va en pos del maestro de Galilea y está caminando con Cristo, uno no puede permanecer igual como cuando comenzó la caminata. Entre más uno va en pos del Señor, su vida está siendo cambiada y transformada y radicalmente impactada por el Cristo de la gloria, porque está caminando con el Maestro. Oh, la sabiduría viene estando con Él. Y cuando uno abre la boca salen palabras de sabiduría y uno se pregunta de dónde vienen tantas palabras y este palabrerío, y a cuál escuela se fue y de qué se recibió. No, es como dice el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12, es que ha estado con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia que sucede en nuestro caminar con el Señor. Pero continuemos, dice la palabra del Señor Jesucristo en el versículo 4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta es la prioridad apostólica. En otras palabras, cuando guardamos y mantenemos esta orden o estas prioridades como deben de ser y como deben de estar, la iglesia marcha bien. La iglesia marcha a etapas frescas, a niveles dinámicos y poderosos. ¿Por qué? Porque hay una orden espiritual en la casa de Dios. Y cuando usted se reúne con el rebaño del Señor Jesucristo, hay un ámbito sobrenatural. La gloria y el poder y la presencia de Dios está allí, porque las cosas están marchando y caminando conforme a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y Dios ha puesto a su pastor como encabezando esta obra, como el líder espiritual, como padre espiritual, a entregarse a una vida de oración y de la palabra de Dios. Y esto requiere entonces de que cada miembro del cuerpo de Cristo se ocupe utilizando los dones, habilidades y talentos espirituales que Dios le ha dado. Escuche, no hay seguidor de Cristo que nació sin dones espirituales. No hay una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo que no haya sido dotado por Dios. No hay una persona que no tenga por lo mínimo un racimo espiritual de dones espirituales.
Y cuando usted lo descubre y lo desarrolla y lo desempeña, oiga, hay vida en ese lugar. Yo me gozo con su pastor al salir de la oficina, en caminar por las clases, salir para afuera y mirar la actividad. Oiga, hay vida. Y yo le digo, si yo viviera en San Diego, yo viniera a esta iglesia. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la gloria de Jesús. Oh, iglesia, es tan importante entender no solamente la vida del pastor, pero en su vida personal, en darse continuamente a la oración y a la palabra de Dios. ¿Cuántos testimonios no existirían en esta noche? Yo me imagino que si comenzáramos a dar oportunidad de compartir testimonios, relatar historias de hermanos y hermanas que quizás se mantienen calladitos, trabajando detrás de las escenas, pero tienen una vida de oración, tienen una vida de la palabra de Dios y tienen una vida de tanta intimidad con el Señor Jesucristo, que Dios está obrando a través de sus vidas, y resultados se manifiestan en el ámbito físico por lo que se lleva a cabo en el ámbito espiritual, en donde no lo podemos ver, porque cuando el pueblo de Dios ora y el pueblo de Dios está en la palabra, cosas suceden gloriosas y maravillosas. David Wilkerson, alguien que comenzó a impactar mi vida en el 1986, meses después de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo de Nazaret, dijo: ministerio verdadero nace en la intimidad con Jesús. Nace en la intimidad con el Señor Jesucristo. Leonard Ravenhill, que impactó la vida de David Wilkerson, dijo lo siguiente: para ser mucho para Dios, hay que estar mucho con Dios. Alguien dijo: la iglesia primitiva oró por 10 días, predicaron por 10 minutos y 3,000 almas vinieron a Cristo. Hoy en día uno ora por 10 minutos, predica por 10 días y apenas puede alcanzar una alma para Cristo. Escuche, cuando uno ha estado ante la presencia del Señor, parece que las cosas del reino obran y trabajan con una facilidad, en donde no tenemos que preocuparnos de enforzar cosas o hacer cosas suceder. ¿Cuántos pastores lamentablemente, pastor, conocemos que trabajan más y más y más y producen menos y menos resultados? Pero cuando uno, como dijo Max Lucado, cuando trabajamos, pero cuando oramos, Dios trabaja. Hermano, hermana, cuando clamamos al Señor y vivimos en ese lugar de caminar cerca al Señor Jesucristo, Dios obra, Dios trabaja. Y parece que como las cosas son más fáciles y requieren menos esfuerzo de parte nuestra en el área física. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a todos los demás. Para que usted los puede leer después, ¿ok? Pero miren lo que dice el versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Aquí escuchamos ahora el nombre de Esteban por primera vez. Y ahora aquí es donde quiero, bueno, vamos a hacer un poquito de cambio de énfasis. Quiero hablar acerca de Esteban. Nota lo que dice la palabra de Dios: un hombre lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. O sea, Esteban, el nombre Esteban era un nombre griego común en Grecia. Es como en México: José, María, Jesús, María y José, ¿verdad? Esteban era así de común en Grecia. Y la palabra o el nombre Esteban, el griego, quiere decir lo siguiente: la corona del vencedor. Esteban quiere decir la corona del vencedor, o una guirnalda. También se le podía llamar la corona de victoria. Así es de que si tú te llamas Esteban, tú eres la corona del vencedor. Ese es el significado del nombre. Y qué tan apropiado fue el nombre de Esteban en este caso, en este contexto, por lo que aprendemos acerca de él, siendo que fue el primer mártir de la iglesia primitiva, quien recibió la primera corona de gloria y de victoria. Queremos hablar acerca de Esteban. Esteban fue alguien que estuvo delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, y podemos continuar dando lectura a partir de el versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Escuche, Esteban
nos enseña la palabra de Dios cómo vivir y cómo morir. O sea, un modelo. Recuerda, el libro de los Hechos es un patrón, un modelo apostólico que Dios le dejó a la iglesia, de un movimiento del Espíritu Santo en donde prevaleció a pesar de la oposición, a pesar de la persecución y a pesar de todos los esfuerzos satánicos para ponerle el alto a la iglesia, para que el perdido no tuviese acceso al evangelio de Jesucristo. Jesús declaró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en el libro de los Hechos vemos esto en vivo y a todo color. Mire, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, y eso es en el versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue alguien que sirvió trabajando, alimentando a las viudas, encargándose como administrador, como superintendente de la distribución de los alimentos para las viudas griegas que estaban en necesidad. Esteban fue fiel. ¿Por cuánto tiempo duró? No sabemos, meses, algunos años. Sabemos que al año 33 fue cuando murió como mártir. No sabemos. Pero lo que sí sabemos fue de que para Esteban fue un honor y privilegio el servir a los demás. O sea, no estaba por debajo de él involucrarse en ayudar a los necesitados. Y mientras él fue fiel en lo poco, entonces el Señor le dio más responsabilidad. R.T. Kendall, para aquellos que lean algunos de sus libros en inglés, dice lo siguiente: hay que orar que Dios ayude a aquel que recibe promoción antes de su tiempo. Dios sabe cómo preparar nuestro carácter para poder estar preparado para la tarea que está por delante. Y Dios, para algunos de nosotros, quizás comenzamos en una de las áreas de responsabilidades en el reino de Dios que pueden ser considerados como más insignificantes. Pero delante de los ojos de Dios, Él está poniendo nuestro corazón a prueba, si verdaderamente amamos a Dios y si verdaderamente amamos a su iglesia. Él quiere ver nuestro motivo. Si nosotros estamos allí porque estamos buscando ese momento de responsabilidad como un trampolín para ir a otra etapa o nivel, o si verdaderamente estamos dando nuestro todo en servicio para la gloria del Señor. Dios nos busca, Dios nos llama para serle fiel a Él. Todo lo que pongas tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas para la gloria del Señor. Hazlo todo para la gloria de Dios. Si tu tarea es trapear y mapear y asegurarte que el piso está brillante, hazlo para la gloria de Dios. Si estás trabajando en la cunería, hazlo para la gloria de Dios. Si estás como seguridad trabajando de asegurarte que la iglesia está bien, hazlo todo para la gloria de Dios. Y cuando nadie esté viendo lo que tú estás haciendo, pero lo estás haciendo con sinceridad y con amor y pasión al Señor, Él sabe a quién darle promoción. Es lo que vemos en la vida de Esteban. Ahora hay una transición. El versículo 8 está echando fuera demonios, está sanando a los enfermos, está predicando el evangelio. Pero ¿cuál fue la escuela de Esteban? Él fue fiel al Señor cuando nadie lo conocía, conocía su nombre, no sabía en qué estaba involucrado. Cuando nadie sabía quién era él, Dios sabía quién era él. Esteban, su hijo. Y muchas gracias por esta botella de agua, porque ahora puedo predicar 30 minutos más. Gloria a Dios. Dios lo va a promover. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que estaba lleno de gracia, o lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno de la palabra de Dios. Si usted lee todo el capítulo 7 de Hechos, es toda la palabra de Dios. Relata Génesis y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, él está citando la palabra de Dios. ¿De dónde vino todo eso? Vino porque él estaba en la palabra. Él vivía lo que predicaba. Él andaba con el maestro de Galilea, quizás no en persona como los demás apóstoles, pero él caminó con el Señor a través de caminar en la palabra.
en su palabra. Él fue mentoreado a los pies de los grandes gigantes de la fe, aprendiendo, recibiendo de ellos. Estaba lleno de fe. Hermano, hermana, no es muy difícil, no es un gran misterio, no es algo que solamente es relegado para los grandes hombres de Dios, pastores, ministros del evangelio. No, cualquier hermano, cualquier miembro, cualquier persona en el cuerpo de Cristo puede estar a los pies del maestro de Galilea. Abra su Biblia, preséntese delante del Señor, humíllese ante Él, dígale: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, háblame, Señor. Y usted comienza a leer y comienza a estudiar y comienza a pasar tiempo en la palabra del Señor. Usted es lleno de fe, es lleno de la gracia del Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que es lleno del Espíritu Santo en el proceso. Dice el versículo 9: pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Porque es importante entender de que alguien que está ante la presencia de Dios como Esteban debe de reflejarle a usted y a mí. O sea, usted y yo necesitamos ser personas, alguien que está en la presencia de Dios. Porque los tiempos en los cuales hoy vivimos no son como los tiempos de los 80s, de los 90s o de los 2001 al 10, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en tiempos en los cuales las naciones han cambiado, América ha cambiado y está siendo completamente transformada a algo que viene a ser enemigo o enemiga de Dios. Y vamos a seguirle. Tengo algo que quiero compartir aquí con usted. Mira el versículo 10. Bueno, dice el versículo 7, dice: y discutían con Esteban. ¿Cuántos aquí no hay personas que cuando usted vino a los pies de Cristo, alguien tuvo una discusión con usted? Y no fue una discusión como para poder llegarle a entender, razonar y aceptarle como evangélico o evangélica. No, la discusión fue más como que, como para atacarle, para burlarse de usted, para perseguirle. Esto es lo que está pasando aquí con Esteban. Estos individuos, y lo que aprendemos aquí, de que al principio un debate, una discusión puede aparentar ser sincera, pero puede terminar en una paliza, en una prisión o en una muerte. Y lo que está pasando aquí en la trayectoria es cómo va esta nación. Se está dirigiendo hacia un momento, un lugar en donde la persecución va a ser más y más y más personal. La sexualización de nuestros niños, la persecución del creyente. Acaba de salir una nueva noticia hace unos días con Tucker Carlson Tonight en Fox News, que hay un whistleblower de la FBI que dijeron que han encontrado una manera en cómo criminalizar a los cristianos. O sea, las cosas van de mal en peor, y como evangélicos necesitamos guardar los ojos bien abiertos, estar bien alertas, bien informados y bien educados. Y como evangélicos, ¿cómo vamos a responder y cómo vamos a sobrevivir esas ocasiones de la vida? Vamos a atravesarlo como personas que han estado ante la presencia de Dios. Cuando uno ha estado en la presencia de Dios, escúcheme, el Señor va a estar allí. El Señor está aquí con usted. Él está edificando su iglesia. Y así como vemos el libro de los Hechos, 28 capítulos, y como leemos los últimos, aprendemos algo acerca de la historia de los últimos 2000 años. No importa cuánta oposición se ha levantado en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, Satanás está derrotado y vencido por la sangre de la cruz del Calvario. Aleluya. Dice el versículo 10: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Jesús nos dio sus promesas en su palabra, que llegarán momentos cuando se presentará la persecución y abrimos nuestros labios, Él pondrá sus palabras en nuestra boca. No tienes que preocuparte, pensar de antemano: ¿cómo voy a prepararme para eso? Imagínese, ¿usted cree que Esteban tomó un curso de persecución cristiana en cómo se iba a preparar para atravesar los momentos que iban a enfrentar su fe? No, pero cuando se presentó el momento, ahí estaba el Señor. Mire, cuando usted está con el Señor en su presencia en el lugar secreto, el Señor va a estar con su presencia en el lugar público. Pero tiene que comenzar en el lugar secreto. Tiene que estar metido con Dios, vivir con Dios, caminar con Dios, estar en intimidad con el Señor Jesucristo. Y Él promete que cuando usted está con Él en privado, Él va a estar con usted en público. Dice la palabra del Señor, el versículo 9. Todos los versículos están buenos.
Versículo 11, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes. No, ese es Lucas. Mire, marque Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12 para que lo lea después. Y Lucas 21, versículos 12 al 15 para que lo lea después. El tiempo se me está acabando y vamos a terminar este mensaje. Versículo 11 dice: entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Iglesia, que en estos últimos minutos que me quedan, dice la palabra de Dios que después de todas estas acusaciones que vinieron en contra de Esteban, usted hubiera pensado de que Esteban hubiera dicho: oh, perdón, yo en verdad no tomo las cosas de ese Jesús del Nazareno en serio, Dios les bendiga, hasta luego. Él podía en ese momento escapar por su vida, arrepentirse por su fe y negar a Cristo. Él podía en ese momento figurar una manera en cómo salirse de entre ese apretón en el cual se encontraba. Pero a todo lo contrario, después de todas las barbaridades que hablaron en contra de Esteban, dice la palabra de Dios que miraron su rostro, el rostro de Esteban, como un ángel de Dios. ¿Usted se ha preguntado: ¿has visto un ángel? ¿Cómo se ve? ¿A quién se parece? En ese momento dice la palabra de Dios que había una gloria. Era como de alguien que había estado en la presencia de Dios. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. Y al 12, que Juan el apóstol lo quisieron matar poniéndolo en aceite ardiendo, pero sobrevivió esa experiencia. Nos dio el libro de Apocalipsis y murió ya como anciano en Éfeso, en Turquía. Pero aquí está Esteban. Escuche lo siguiente: cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, se los dio después de 40 días de ayuno y oración en la montaña. Desciende de la montaña, mira lo que está pasando con la idolatría y el becerro de oro. Tira las 2 tablas de los 10 mandamientos, trae corrección al pueblo. Dios le llama para que regrese a la montaña por segunda vez. Dios habla con él, Moisés habla con Dios. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 34 que Moisés no se daba cuenta que mientras él tenía comunión con Dios, el rostro, su semblante brillaba con la gloria de Dios. Había estado en la presencia de Dios. Y cuando él desciende se tiene que poner un velo, porque la gente no podía resistir en ver lo brillante de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Jesús en Mateo 17 ascendió a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y al estar delante de la presencia de Dios, él fue transfigurado en la presencia de Dios. La gloria de Dios estaba sobre el Hijo de Dios mientras tenía comunión con Moisés y con Elías. Hermano, hermana, usted y yo también el día de hoy podemos ascender la montaña. Se llama el lugar secreto, el lugar de la intimidad, en donde usted por su propia cuenta usted puede recibir del Señor ese toque, ese ánimo, ese aliento, esa revelación, esa instrucción, esa guianza, esa sabiduría, esa fortaleza, ese denuedo, esa palabra, esa determinación y esa habilidad para que cuando usted sea confrontado en tiempos de persecución, usted no va a ser alguien que va a correr y abandonar su fe y negar al Señor Jesucristo, pero no, usted estará dispuesto para recibir paliza, prisión y muerte si es necesario. ¿Cuántos estamos preparados el día de hoy para ser parte de la compañía de Esteban? Aquel que es vencedor, aquel que prevalece, aquel que le tiene fe al Señor, que Él estará con usted hasta la muerte. Póngase de pie conmigo, por favor. Iglesia, estamos viviendo en tiempos diferentes. Y en estos tiempos diferentes requiere una generación de seguidores de Jesús que están en la presencia de Dios. En los Estados Unidos de América, el evangelismo, el número de evangélicos continúa disminuyendo día por día. En el 2013, Jim Cymbala compartió con el Concilio General de las Asambleas de Dios en Orlando, Florida, donde su servidor tuvo el privilegio de estar. Y él compartió donde yo escuché por primera vez, y esto fue en el 2013, en donde se hicieron unas estadísticas acerca de los evangélicos en América. Esto fue hace ahora 10 años. El resultado fue de 6 a 9% de evangélicos en América. Pero desde entonces
Cada día en América, 3,000 evangélicos abandonan la fe. De su pastor Ledesma, usted ha escuchado que de 1,500 a 5,000 pastores dejan el pastorado. Hermano, no lo tome a la ligera de que usted que tiene fe ahorita la tendrá mañana. Necesitamos que tomar responsabilidad y reconocer que nadie puede estar en la intimidad con el Señor en mi lugar. Eso me corresponde a mí, yo estar con Él, y es voluntario. Nadie nos fuerza, ni el pastor les fuerza a usted. Tiene que nacer de por dentro. Yo amo a mi Jesús y yo quiero estar con Él. Incline su rostro conmigo, por favor. Padre celestial, damos gracias por tu presencia. Reconocemos, Señor, que es en tu presencia en donde tú nos hablas y nos concedes revelación, algo fresco que tú estás depositando en nuestro espíritu, que tú quieres que nos llevemos con nosotros y nos hagamos dueños de ello y digamos: esto fue para mí, esto es para mí. Yo sé que Dios me habló y Dios me está llamando a ese lugar de la intimidad, de ser un Esteban, un vencedor, un conquistador, alguien que permanece fiel a Cristo en frente de la persecución. En el nombre de Jesús te pido ahora mismo, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que me escuchan en este momento, que tu gracia, tu bendición, tu poder descanse sobre sus vidas, y él y ella por su propia cuenta, Señor, diga: Jesús, heme aquí. Yo seré esa mujer, yo seré ese hombre que me entregaré a ti a vivir en la intimidad.